menú, y en nuestro menú PPP aparece aquí abajito de español, jueves 13 de mayo, proyecto pedagógico productivo. Venimos trabajando todo sobre la idea del proyecto pedagógico productivo. Hasta la fecha solamente he recibido las ideas de Karen y las ideas de Juan José. Y ya tomé una decisión y sobre esas ideas voy a escoger el proyecto pedagógico productivo de Caminar en Secundaria 2021. Lastimosamente para los demás no les ha interesado absolutamente nada porque ni siquiera las tareas han enviado. Entonces, sobre esas ideas que ellos han lanzado, voy a escoger una idea y esa es la idea que nosotros vamos a trabajar como proyecto pedagógico productivo. El trabajo del día de hoy, ¿cierto?, es interiorizar más sobre esos proyectos pedagógicos productivos y entender. La semana pasada hablábamos de los proyectos pedagógicos productivos como ese instrumento que tenemos nosotros para aprender, pero también como responsabilidad social, porque un proyecto pedagógico productivo no solamente nos va a favorecer a nosotros como estudiantes, no me va a favorecer a mí como profesor solamente, porque a mí me ayuda muchísimo. Cada año yo aprendo cosas diferentes de mis estudiantes y yo sí las aprovecho al máximo y aprendo mucho de mis estudiantes a través de este proceso. La idea es que los estudiantes interioricen qué es eso del proyecto pedagógico productivo. Entonces la semana pasada lo veíamos el proyecto pedagógico productivo desde diferentes frentes, ¿cierto? Y mucho desde la responsabilidad social. Me voy a devolver antes de entrar aquí como a los proyectos pedagógicos productivos como un escenario de aprendizaje, me voy a devolver a esa clase que fue la de 6 de mayo. Aquí está, ¿cierto? El proyecto pedagógico productivo. Aquí en esta parte habla de los componentes de los proyectos pedagógicos productivos que ustedes ya la conocen, sino que estoy retomando esa parte porque como vamos a trabajar sobre una de las ideas, ya sea de Karen o de Juan José, tenemos que hablar de los componentes del proyecto para poder entender por qué. Ya que a mi grupo no le ha interesado, arbitrariamente yo voy a escoger la idea y entonces deben entender por qué. Y entonces aquí habla de un componente pedagógico, ¿cierto? Y ese componente pedagógico va dirigido a todo el proceso de aprendizaje de ustedes, ¿sí? De ese aprendizaje importante, el aprendizaje para la vida de ustedes, donde ustedes realmente desarrollan habilidades, actitudes que les permiten a ustedes aplicar todo eso que están aprendiendo en este momento, no solamente para la parte académica, sino para su vida diaria. Entonces, el hecho, por ejemplo, de aprender a hablar en público es una herramienta supremamente importante que no solamente se necesita en la vida académica, sino que se necesita en la vida diaria. Muchísimas personas, porque pierden muchas oportunidades de muy buenos trabajos, es porque no saben hablar en público, porque les da pena. Porque muchísimas personas pierden oportunidades porque no saben escribir, porque hay personas que pierden oportunidades valiosas en trabajos, porque hay procesos a veces matemáticos que no entienden, a pesar de que las personas digan que no, la matemática se necesita mucho. Hay personas que no tienen idea de dónde están paradas ni cuál es el contexto de ustedes en el lugar donde ustedes viven. Por eso ustedes tienen un aprendizaje diferente y para mí el proceso de aprendizaje de ustedes es tan diferente, pero tan significativo y tan importante y tan diferente al de todos los demás estudiantes, que si ustedes supieran todas las ventajas que ustedes tienen, estarían aprovechando al máximo todo esto del estudio en Caminar en Secundaria, porque ustedes son estudiantes integrales, o sea, todo lo que están aprendiendo lo están dirigiendo a un solo objetivo, pero al cual ustedes no le han dado la importancia necesaria.
Entonces el componente pedagógico del proyecto de un proyecto pedagógico productivo es muy importante para ustedes como seres humanos en su proceso de formación. Se supone que ustedes ya tenían que haber leído esta parte, entonces no me voy a detener ahí. Después viene el componente productivo. Y el componente, miren que ya hay un componente pedagógico, también hay un componente productivo, por eso se llama proyecto pedagógico productivo, porque ese proyecto pedagógico productivo, ¿cierto? Lo que hace es buscar, que cuando nosotros implementemos ese PPP, nosotros logremos ver una productividad, ¿cierto? Les permite a ustedes conocer diferentes actividades económicas y miren que nosotros desde ¿cómo se llama la asignatura? Desde ciencias políticas y desde educación nosotros hemos hablado de los sectores productivos, o si no, díganme mentirosos que hemos hablado de el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Hemos hablado de los sectores productivos en Colombia, y ese conocimiento que ustedes tienen sobre las actividades económicas como agricultura, ganadería, piscicultura, artesanía, servicios, cultura, recreación, industria, y que ustedes ya saben, los que hicieron la tarea, de cuáles son los tipos de industria, los tipos de actividades económicas que se realizan en nuestro Valle del Cauca y en nuestra ciudad de Cali, ya tienen un terreno ganado, porque ustedes ya están entendiendo, ¿cierto?, cuáles son esas actividades económicas que sacan adelante toda la economía de un sistema que en este caso es nuestra ciudad, y cómo, por ejemplo, debido a la situación del paro, esas relaciones económicas se han visto de alguna manera afectadas, y cómo todos somos uno, porque el hecho de que una actividad que se esté ejerciendo se vea obstruida, miren cómo se está viendo afectada todo el común de personas. Y eso es tan importante que ustedes lo entiendan, todos somos uno, a pesar de que estemos divididos y estemos separados por ideologías y por diferentes corrientes. Miren cómo situaciones como el bloqueo de una ciudad, cómo coloca en jaque toda la situación de todos los habitantes de esa misma ciudad, de esa misma zona. Entonces es importante entender desde los diferentes aspectos la importancia que tiene el proceso de aprendizaje de este componente productivo de nuestro proyecto pedagógico. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes se van a dar cuenta cuál línea van a escoger ustedes dentro de su proyecto pedagógico productivo, porque no solamente debe ser producir productos como tal, ¿sí?, sino también generar procesos humanos, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparecen servicios, cultura, recreación. Estos servicios, cultura y recreación no tienen nada que ver con la parte de la fabricación de un producto, ¿sí?, pero sí tiene que ver con la interacción. Entonces, por ejemplo, nuestro proyecto pedagógico puede ver mucho con la cultura, ¿cierto? También puede ver con el medio ambiente, tiene que ver mucho con el trabajo social, con apoyar el proceso de formación de otras personas, y sigue siendo un proyecto pedagógico productivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es de qué manera eso que aprendimos allá en nuestra asignatura de educación y ciencias políticas, de esos sectores productivos, nos van a servir a nosotros para ubicarnos y ubicar nuestro PPP, que en este momento está muy perfilado al sector terciario. Para los que no han hecho la tarea, no van a saber de qué les estoy hablando cuando yo hablo del sector terciario. Para los que sí la hicieron, saben a qué corresponden las empresas del sector terciario. Y nuestro PPP está muy dirigido a ese tipo de empresas del sector terciario. Les dejo la tarea para los que no han estado como muy interesados en este proceso, de que se devuelvan en las clases y miren qué es eso del sector terciario. Entonces, nuestro PPP, miren
cómo lo vamos dirigiendo a uno de esos sectores. Por eso es importante entender el componente. ¿Sí está claro? El componente productivo de nuestro proyecto. Y por último, la responsabilidad social. La responsabilidad. Y eso va más allá de nosotros como estudiantes, porque eso va ligado a nuestros valores como seres humanos. Por eso desde la ética y desde la religión estamos trabajando en la integralidad de ustedes como seres humanos, aprender a ser responsables. Y ya hablábamos de eso la clase pasada, de qué significa ser responsables, asumir las consecuencias de los actos que yo decido hacer. Asumir la consecuencia de los actos que yo decido hacer. Entonces, si yo tomo la decisión de no voy a presentar tareas, yo debo asumir las consecuencias. Y asumir las consecuencias es ser honesto. Y decir, sí, a mí me dio pereza, no quise hacer nada durante el primer periodo. Asumo mis consecuencias. Si yo asumo las consecuencias de vivir en la calle sin hacer nada, no querer trabajar, no querer hacer algo productivo, bueno, esa es mi decisión. Por eso desde la ética, para los que están trabajando conmigo en ética los lunes, en ética les estoy enseñando desde los textos que estamos trabajando el por qué es importante aprender a vivir. Y aprender a vivir es eso, es asumir la responsabilidad de tus actos. Responsabilidad social es eso, asumir mi responsabilidad desde lo social. Porque yo como integrante de una comunidad, todo lo que yo haga también la afecta. Y un ejemplo claro está en todo lo que está ocurriendo en estos días con las situaciones del paro y de las marchas. Lo que yo haga bien o no bien, correcto o no correcto, es una decisión que yo tomo y me afecta a mí y afecta al otro, afecta a mi prójimo, afecta a los demás componentes de una comunidad. Entonces, cuando ustedes toman la decisión de desarrollar un proyecto pedagógico productivo, esa responsabilidad social va dirigida no a destruir, sino a construir temas comunes que permitan el desarrollo de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, va caminando Karen y observa que las basuras están demasiada basura y algo está pasando, y ella toma la foto y manda el audio, y por ahí empieza la conciencia social, observar que en nuestra comunidad algo está pasando, y mire que es un resultado de todo lo que está ocurriendo a nivel de la ciudad, y mire cómo repercute en su barrio. Y a veces uno cree que no, pero lo que yo hago repercute en pequeña o en grande escala. Y así como estaba esa foto que mandó Karen, que le impactó tanto de la basura, que hasta allá la guardé porque me llamó mucho la atención, y el audio también, está la ciudad. No han podido sacar la basura de la ciudad, la están sacando lentamente porque la ciudad quedó devastada y quedó sucia, y no han podido recoger los desechos de las personas, porque las personas no tienen la conciencia social de darle un manejo desde la casa y no sacar la basura cuando, por ejemplo, hay este tipo de problemas donde la basura no pasa y no pueden recoger esos desechos. Entonces imagínense cómo hay un trabajo desde un proyecto pedagógico donde yo puedo trabajar la conciencia social de las personas para que nuestra zona donde nosotros vivamos siempre esté limpia. Y no es simplemente llegar y tirar la basura, porque es que eso es responsabilidad solamente del carro que recoge la basura, ¿no? Miren lo que decía Karen en el audio, es que huele horrible. Y ese olor horrible y todas las animales y moscas que se acercan, eso es un foco de infección para toda la zona. Y sin embargo la gente seguía echando basura. ¿O no, Karen?
Karen está por ahí. Y la gente seguía echando basura, ¿no? Y veían que estaba mal, pero seguían echando basura. Entonces miren que es importante crear desde nuestra posición como estudiantes una conciencia social. Todo lo que ustedes aprendan en este proceso que llama Caminar en Secundaria les sirve a ustedes para eso. Y por eso vamos encaminados en el desarrollo de nuestro proyecto productivo a esa parte, ya que los demás compañeros no han querido como proyectar. Vamos a trabajar toda esa parte desde el sector terciario, ¿cierto? Y muy posiblemente nuestro proyecto pedagógico productivo va a estar ubicado en ese sector terciario. Y me llama mucho la atención y felicitar a los dos compañeros, siempre los felicito porque han ido abanderándose liderando este proceso. Entonces, después de que les hice un recorridito de la clase pasada, ¿cierto? De los componentes de lo que tiene el proyecto pedagógico productivo, entonces sí nos venimos ahora a la clase de hoy, que es jueves 13 de mayo. Continuamos con los proyectos pedagógicos productivos y vamos a hablar de ese proyecto pedagógico productivo como un escenario de aprendizaje, ¿sí? Donde ustedes van a aprender. Pero ese aprender no es simplemente a que aprendí a sumar y ya, o aprendí a leer y ya, no, sino que todo eso que ustedes están o van a aprender va a ser una herramienta importante, un insumo importante para su vida, porque les va a ayudar a ustedes a defenderse, van a ayudarles a ustedes a aplicar todo eso que ustedes han aprendido. Entonces el hecho de aprender a aplicar una encuesta, a construir un estudio estadístico, a escribir un informe, a escribir un proyecto, a presentarlo, a socializarlo. Todo eso, que todas esas cosas las tenemos que hacer. Hacer un presupuesto. Son cosas que ustedes más adelante, cuando ya estén fuera del colegio y estén en un lugar trabajando, digan, ah, sí, yo aprendí a hacer presupuesto en mi colegio. Claro, esto se hace así, ta. Pues miren que son herramientas para la vida. ¿Sí? Entonces aquí en esta primera parte que les estoy señalando, los proyectos pedagógicos productivos buscan, y hay una numeración, estos son los objetivos y que tienen que ver con los proyectos productivos como escenario de aprendizaje. Ustedes lo van a leer, van a entender este diagrama que está aquí, lo van a entender porque está el PPP como un escenario de aprendizaje desde su proceso formativo, o sea, el proceso de aprendizaje de ustedes, y aquí están las etapas de los PPP, y entonces ustedes van a analizar en qué etapa de estas estamos nosotros. Y después viene el reto caminar, que es muy sencillo, entonces dice, si describe la manera en que puedes contribuir al desarrollo de tu comunidad participando en un PPP. Pero ahí la condición es que cada una de las respuestas tiene que ser una respuesta larga, una respuesta analizada, no una respuesta por salir a la carrera, porque esto tiene que ver ya con el PPP que nosotros estamos trabajando. Para los que no saben, le pido el favor a la compañera Karen y al compañero Juan José que les socialice a los compañeros por el grupo del PPP sus ideas, porque vamos a tomar las ideas de ustedes. Esas son las ideas que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, a partir de esas ideas es que ustedes van a responder estas preguntas. Yo les decía a ustedes la clase pasada que cuando yo me quedo callado, cuando yo no hablo, cuando yo no expreso, los demás deciden por mí y después yo ya no puedo alegar ni pelear porque yo no tuve el valor de decidir. Y eso es lo que está pasando aquí en este PPP. Lastimosamente ustedes no expresan, no hablan, no hacen las tareas, no muestran lo que ustedes quieren hacer. Entonces tocó decidir por ustedes qué es lo que se va a hacer. Entonces le pido el favor a la compañera Karen y a Juan José que tengan la amabilidad por el grupo de PPP, envíen y les recuerden a los compañeros cuáles son las tareas cuáles fueron las ideas que ustedes expresaron en sus
en sus proyectos lo que ustedes quieren hacer para que los compañeros entiendan todo lo que yo he estado hablando en esta clase el día de hoy. Entonces, en este primer punto dice, describe la manera en que puedes contribuir al desarrollo de tu comunidad participando en un PPP. Van a tomar una de esas ideas de los compañeros y me van a explicar ustedes de qué manera ustedes van a contribuir al desarrollo de su comunidad, de qué manera su comunidad se va a ver mejorada si ese PPP que nosotros vamos a ejecutar va a favorecer a la mejoría, al bienestar de esa comunidad. En el segundo punto dice, describe las oportunidades que obtendrás al participar en tu PPP, desde lo académico, desde lo social y desde lo productivo o económico. Entonces ahí me van a explicar ustedes desde la parte académica cómo ese PPP les va a servir, cómo desde lo social y cómo desde lo productivo económico. Recuerden, siempre trabajando sobre las ideas que ya están expuestas en los proyectos que pensó Karen y los proyectos que pensó Juan José. Tercero, ¿por qué crees que es importante la enseñanza de las diferentes asignaturas y el aprendizaje en relación con la producción? Entonces, ahí esa pregunta es puntual, la van a analizar. Para poderla responder tienen que leer muy bien lo que les estoy hablando en la parte de arriba y la clase anterior. Por último, 4. ¿Qué acciones de responsabilidad social conoces en tu comunidad? Esa pregunta está dirigida ¿conocen en grupos, fundaciones, organizaciones, cooperativas que se dediquen al trabajo social, por ejemplo, agrupación de jóvenes en recuperación de las drogas, madres, cabezas de familia que organicen o que entre ellas mismas gestionen sus ingresos, organizaciones ambientales en su territorio? ¿Cuáles conocen ustedes? Entonces ahí ustedes me las nombran y me dicen qué hacen esas agrupaciones, porque yo sé que en la Comuna 21 hay muchísimas de ese tipo, muchísimas empresas, digámoslo así, o entidades de responsabilidad social que aportan, hay muchísimas, conozco muchísimas, entonces quiero saber cuáles de esas conocen ustedes y entonces ustedes las nombran. Para los que no viven en la Comuna 21, pues lógicamente entonces sería en la comuna en que ustedes viven. Entonces hay, por ejemplo, hay fundaciones de madres casas de hogar, hay fundaciones de muchachos que están en recuperación, hay fundaciones de escuelas deportivas para los muchachos, bueno, infinidad de entidades de responsabilidad social que existen en la Comuna 21. Ahí se pueden regar bastante porque ahí es una investigación que ustedes van a hacer sobre esas entidades. Como nosotros nos vamos a enfocar en esa parte de la responsabilidad social desde las ideas de los dos compañeros, entonces quiero que hagan esa consulta. Bueno, preguntas, dudas o inquietudes. Para los que no se han ido o no se han dormido. Bien. Ok, listo. Entonces no se le olvide a Karen y a Juan José, solamente escribírselas ahí, las ideas que ustedes me pasaron. No hay necesidad que le pasen el cuadro completo a los muchachos, sino solamente las ideas, que yo sí las tengo pendiente, pero como ellos no la conocen, solamente escribirles por el grupo del proyecto, mis ideas fueron estas, entonces para que los muchachos sepan sobre qué dirigir su trabajo. ¿Listo? Bueno, vale.